Pídele a Aura Reyes que le ponga nombre al infierno. Verás lo poco que tarda. Prisión de alta seguridad de Matasnos, te diría. Imagina la forma de la cárcel, con sus tejados permanentemente iluminados, recortándose contra un cielo negro y sin estrellas. Un lugar tan cruel y aterrador que quedó clausurado hace medio siglo. Un lugar donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido tiene su habitación. Un lugar que, comparado con las cárceles modernas, humanas y democráticas, es una cámara de horrores. Y que solo la estupidez de los políticos y lo abarrotado de las prisiones terminó por reabrir. Imagina la más sádica versión del castillo de If que puedas y sabrás que sigue causando las pesadillas de Aura Reyes. 8 minutos tiene ella para revisar su vida y sus errores antes de enfrentarse de nuevo a Irma Dor. 8 meses pasó ella encarcelada ahí dentro por un crimen que no había cometido. Logró fugarse de la prisión en la que se hallaba recluida. ¿Cómo? De la misma forma que había vivido la antigua Aura, atándose hilos a las muñecas, convirtiéndose en una marioneta del poder. Un hombre con acento andaluz, que dijo llamarse Mentor, había recuperado un objeto que le habían robado. La ladrona era una antigua empleada suya, una médico forense llamada Aguado. Conseguir el maletín era un precio barato por su libertad. El problema, no saber dónde están sus hijas. Cuando Aura aceptó entrar en la cárcel, dejó a sus hijas con Mari Paceleiro, ex legionaria, ex alcohólica, sin techo, sin trabajo. No era la guardiana que las niñas se merecían, pero sí la que necesitaban. Como estamos viendo, Juan Gómez Jurado sabe exactamente cómo atraparte. Cada capítulo termina con una pregunta sin responder. Cada personaje esconde algo y antes de darte cuenta ya leíste 200 páginas de un tirón. Es adictivo justamente porque te hace trabajar, perseguir pistas, conectar puntos. Pero seamos honestos, hay áreas de tu vida donde no quieres ese nivel de esfuerzo. Compara Online existe precisamente para eso. Entras, comparas seguros de auto, vida o viajes en minutos. Todo está ahí sin que tengas que descifrar nada y eliges lo que te funciona. Sin investigaciones maratónicas, sin perseguir información por todos lados. Que la obsesión por descubrir qué sigue se quede en las novelas de Gómez Jurado, no en tus trámites cotidianos. Te dejamos invitados a contratar tus seguros ahora en comparonline.cl. Si te gusta escuchar buenas historias, esto te va a gustar, porque llegaron los audiolibros a Chile con Storytel y traen más de 24.000 títulos en español. Son las páginas 36 y 37 de Todo Muere. Si escribes el nombre de Juan Gómez Jurado en Google, aparecen más de 2 millones de entradas. Periodista de formación, narrador incansable y autor de bestsellers traducidos a 40 idiomas. ¿O a más de 40 idiomas? Ahora mismo son 47. 47 idiomas. Acaban de escuchar la voz de Juan Gómez Jurado. Podcaster, entre otros hitos. Las novelas de Juan, desde su debut con Espía de Dios hasta el fenómeno del universo protagonizado por Antonia Scott, empezando con Reina Roja, aunque en realidad empieza antes y quizás debiéramos hablar de Universo Mr. White, en lugar de Universo Reina Roja. Ingredientes todos de una receta. Usamos esa palabra porque sabemos que le gusta cocinar. Han convertido su nombre en sinónimo de thriller en español, vibrante, cinematográfico, adictivo, geek y profundamente literario. Pero además de este universo, su obra toca la narrativa juvenil, la historia y el suspense puro, ofreciendo múltiples caminos para sus lectores. La ruta secreta. Para hablar de este viaje, del periodismo a la ficción internacional, de Madrid a un escenario global, de Antonia Scott y su salto al audiovisual y más allá, tenemos hoy en La Ruta Secreta y por primera vez en carne y hueso, porque ya lo habíamos tenido en forma virtual, a Juan Gómez Jurado, el autor de lengua española más exitoso de la última década. Bienvenido a este viaje, que espero sea tu viaje. Muchísimas gracias, Pancho. Estoy muy contento de estar aquí. Y de conocernos. Y de conocernos, desvirtualizarnos. Tú estuviste acá virtualmente, yo te había entrevistado 2 o 3 veces antes para Revista Capital, para el diario La Tercera. Tenemos un lazo transatlántico. Eso es, y ya de más de, 20 años casi. 20 años trabajando. Y autores de thriller ambos. Sí, autores de thriller somos los dos. Y de hecho, es para mí un orgullo y un honor estar aquí, porque somos el mejor país de Chile. Y frase que ya me he aprendido y que no pienso soltar, estar aquí al otro lado contigo, pues muy bonito. Muchas gracias por invitarme. Antes de hablar de Todo Muere,
quiero que... Es raro hablar antes de hablar de todo muere. Quiero llevarte a que compartas con la Ruta Secreta algo que te escuché en otra entrevista. Juan, 13 años, lee por primera vez El Señor de los Anillos. Lo que te pasa en el momento en que Gandalf cae en el abismo de las minas de Moria. Lo que pasa es muy difícil de transcribir con palabras, pero vamos a intentarlo porque al fin y al cabo la palabra es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con los demás, con los sentimientos de los demás. Pero a veces las palabras también pueden ser un obstáculo. Si yo en este momento, por ejemplo, te digo que para mí el hecho de que Gandalf quebrase su vara de mago, su cayado, que lo quebrase en el puente de Khazad-dûm y que cayese al abismo junto con el Balrog del que estaba protegiendo al resto de la Compañía del Anillo, si yo te digo que eso es real, que eso existió, que eso pasó, que es tan cierto como la manzana de Newton o como el hombre visitando la luna, muy probablemente tú me dirías, con razón, me dirías que o estoy loco o te estoy mintiendo. Pero claro, el problema es cuando la definición de realidad, y en el caso de un escritor es así, tú creo que eso lo comprendes muy bien, cuando la definición de realidad empieza a difuminarse en la mente del escritor. No porque no sepa yo que esta mesa está aquí con nosotros, sino y que Gandalf no está, sino porque cuando vives algo con una nitidez brutal, cuando vives algo con una absoluta claridad, como si estuvieras en ese lugar al mismo tiempo, empieza a tener un peso en tu vida que es indistinguible de la realidad. Y cuando yo tenía 13 años, yo leí la página en la que Gandalf cae al vacío y la volví a leer porque quería que la página cambiase. Y la volví a leer porque quería que la página cambiase. Y hoy, 33 años después, vuelvo a leer El Señor de los Anillos y cada vez que llego a esa página del primero de los tomos, vuelvo a leer esa página porque quiero que la página cambie. ¿Sigues leyendo El Señor de los Anillos todos los años? Sigo leyendo El Señor de los Anillos todos los años, al menos una vez. En los veranos, ¿no? Depende. Antes era solo en los veranos, ahora, bueno, pues ahora voy cambiando según la época del año. Más que nada porque, bueno, los veranos es ahora mismo cuando más trabajo, cuando más escribo y es algo que casi como que me regalo, ¿no? Una época en la que estoy tranquilo. ¿Sigues viendo El Señor de los Anillos como una gran novela sobre la tristeza? El Señor de los Anillos es la gran novela sobre la tristeza. Hay novelas que tienen un tema que alcanzan de una manera tan nítida y tan prácticamente intocable que vuelven todo lo demás que vuelva detrás de ellos como simplemente una referencia. Te pongo un ejemplo en el cine. Es muy difícil hacer hoy en día películas de tiburones. Sí, claro, no se puede hacer una película de tiburones sin que el tótem sagrado esté ahí delante, ¿no? Es muy difícil hacer novelas de infidelidad o de una mujer infiel sin pensar en Ana Karenina o en Madame Bovary. Y para mí no existen novelas sobre la tristeza y sobre la pérdida, sobre el paso del mundo y del tiempo como El Señor de los Anillos. Es que simplemente no. Para mí, por lo menos, no hay. Empecé esta conversación contigo porque con El Señor de los Anillos porque me interesa que antes de entrar al Juan escritor, hablemos del Juan lector. Uh-huh. Las lecturas que te formaron. ¿Qué te acercó a los libros? Primero como lector y luego como escritor. Lo que me acercó a los libros fue el que me gustan mucho. Entonces, vamos a ver. El problema que nosotros tenemos básicamente con la realidad es que es una santísima mierda en donde Batman no existe. Nosotros tenemos aquí encima de la mesa, los que veáis la versión en vídeo de este podcast podréis apreciarlo, bueno, pues este Batman de Arkham Knight, o tenemos, por ejemplo, este Batman de Master Race, que es la tercera parte de Dark Knight Returns. Esto lo leí con 13 años, la primera parte.
Porque ustedes tuvieron suerte en España. Acá llegó cuando yo tenía 20 años, yo estaba en la universidad. ¿Qué más tienes por aquí? Vamos a ver. Tengo Marvels. Marvels me gusta mucho, The Batman's Grave, esto es malísimo. Es malo, ¿no? Es malo, es espantoso. El Joker de Year of the Villain, esto es espantoso ¿Eso también. es muy malo? Sí, esto, Freedom Fighters, muy malo. Y Green Lantern de Morrison, bueno, pues Morrison a veces acierta, a veces no. Es interesante siempre. Bueno, el tema es que las cuestiones, los personajes que formaron mi infancia, de alguna forma, fueron tanto Jim Hawkins como Gandalf como Batman. El Quijote llegaría después, Hamlet llegaría después. Y mi acercamiento emocional a las historias fue muy primitivo, fue muy, muy primario. Estaba más relacionado con los iconos inalcanzables de los cómics, mucho más que con los literarios. Así que me formé pues, como un consumidor de todo lo que tenía a mi alcance, porque hoy en día no existe la escasez, pero entonces sí existía. Tú mismamente me la acabas de decir, que tú tardaste más en leer. El Dark Knight llegó acá, ¿no? Cuando, en la edición 5, que imagino que es la que tú leíste, llegó acá cuando se establecieron las librerías de cómics en el año 1994. Pues eso es bastante después que en España, aunque yo sí es verdad que lo leí en el 87, eso no se me olvida nunca. Un par de años después de su publicación en Estados Unidos, seguro que me equivoco, pero el tema es que cuando tienes hambre comes de todo. Y cuando comes mucho, pues empiezas a proyectar hacia afuera. Eso es lo que pasa con los libros. No, te voy a contar algo más terrible todavía. Acá llega Watchmen del 1 al 11. Nunca ¿Son llegó 12? El 12. ¿Y qué hicisteis? Durante mucho tiempo leí Watchmen del 1 al 11. ¿Y no sabías cómo acababa? Y no sabía cómo acababa. Encima... Hasta que un compañero de universidad vuelve con la novela gráfica en inglés, la edición en novela gráfica, y ahí supe cómo acaba. Y ahí entendí lo que quiere hacer Alan Moore, una gran broma, ¿no? Muere un comediante en el primer número, finge una invasión extraterrestre con un calamar interdimensional en el 12, y en mi cabeza se arma eso. Pero yo leí Watchmen del 1 al 11. Y encima, esa novela esa novela gráfica, bueno, digamos la novela porque total, es un sujetalibros. Es un sujetalibros, sí. Empieza como termina, se va apretando desde los extremos hacia el centro. Si en el 12, bueno, normalmente si en el final de nada no entiendes nada. Pero bueno, escucha. Eso fue una angustia, ¿no? Sí, me solidarizo. Por favor. Con tu dolor. Bueno, fue un trauma. Un trauma que me demoré mucho tiempo en superar. Preparando la entrevista, comencé a leer entrevistas tuyas y llegué a una columna que me pareció muy interesante que escribiste para la revista ¿Qué leer? Cuando te preguntan algo que te deben haber preguntado 1000 veces, porque a mí también me lo han hecho. Si existe la fórmula del bestseller. Y tú escribes una columna muy divertida que empieza a enumerar todo lo que se necesita para un bestseller. Una chica guapa que sea además experta en una ciencia desconocida, la palabra catedral, algún tesoro perdido en Yo el hecho Vaticano. Eso no me acuerdo de nada. Y empiezas a enumerar y dice finalmente, escribes, no existe la fórmula de la Coca-Cola en la literatura, existe el conflicto. Existe el conflicto, sí. Y el conflicto, y luego te extiendes explicando que si no tienes conflicto, no tienes personajes, no tienes desarrollo, no tienes una Caperucita que tiene que cruzar un bosque para llevarle las galletas a su abuela. ¿Sigues manteniendo eso? Mira, estamos rodeados ahora mismo de conflicto. Sí. Por ejemplo, detrás de ti, arriba a la izquierda, tenemos un póster de Parque Jurásico. Y lo primero que haríamos si nosotros nos parásemos una persona por la calle y le preguntáramos, oye, ¿esto de qué va? ¿En qué consiste? Y muy probablemente la gente te diría, esto es una historia sobre dinosaurios, esto es una historia sobre el conflicto de la ciencia, sobre la ciencia yendo más allá de la ética. Yo Parque Jurásico la veo como una historia de un abuelo que pierde a sus nietos. Eso es. En el bosque. Sí. Y eso es lo que a mí me importa. Pasamos a Alien, que la tienes al lado.
podíamos pensar que esta es una historia en la que trata sobre los tripulantes de una nave que de repente se encuentran en un conflicto interior. Para mí va de los problemas que causa el aire acondicionado. Como lo que estamos viendo ahora, que yo estoy muerto de calor con este calor. De calor. Star Wars, podríamos hablar sobre, no, pero eso es la historia de un joven que aprende a ser caballero Jedi. El problema de Star Wars, que es además muy evidente, es los problemas que causa el no conocer a tu padre. Que es algo de tu vida, ¿no? Es algo interior mío muy, muy grande. Frankenstein es... El problema de conocer a tu padre. Es también el problema de conocer a tu padre. El exorcista es también el problema de conocer a tu padre. Quiero decir, ¿qué es el exorcista en realidad? El problema, en la película El exorcista de William Friedkin, no recuerdo qué año, 74. Vale. Una gran obra maestra del terror. Todavía funciona. Todavía es la mejor película de terror de la historia. Sigue funcionando estupendamente bien. Podemos verla, podemos leerla, la novela que es muy mala o la película que es muy buena, podemos leerla como una historia del intruso destructor, del maligno. Es una historia sobre la adolescencia. Sí. Sobre el coñazo que dan los niños cuando crecen. Sí. Eso es de lo que va. Y sobre la rivalidad que tiene una hija con su madre, porque las hijas tienen un problema con las madres. Bueno, pasa. Hay veces que pasa más y hay veces que pasa menos. Eso es la historia. Eso es el conflicto. Eso es lo que importa. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás son constructos que se han fabricado alrededor de este problema que estaba desde el principio. Cuando tú escribes, ¿el conflicto lo tienes claro desde un principio? Permíteme que te devuelva la pregunta. Ahora estás bebiendo, vaya, te he pillado mal. Sí. ¿Lo tienes tú claro desde el principio? A veces sí. Tengo el conflicto base. Lo que A quiere llegar a B y lo que pasa entre medio. Pero eso es la trama, no es el conflicto. No, sí, lo tengo, o sea, sé perfectamente qué es lo que quieren los personajes. Vale, tú eres mucho más inteligente que yo porque yo no tengo ni puta idea. Quiero decir... Sí, pero cuando defines los personajes, ¿no te sale solo el conflicto? No, porque no he entendido lo que he hecho hasta que no he terminado. Buena pregunta. ¿Cómo? A ver, y después, si quieres me preguntas, ¿cuál es tu manera de trabajar? Vale, es que, claro... esto nos va a abrir. Queridos auditores, os pedimos disculpas. Somos dos escritores hablando de no vamos a caer en la pregunta de dónde vienen las ideas. No vamos a caer en eso. Pero sí que lo que vamos a hacer en este caso va a ser que vamos a ponerle coto y vamos a ponerle brida y vamos a ponerle freno a la necesidad de hablar entre nosotros sobre cómo escribimos. Así que lo primero que voy a hacer a Pancho es ponerle un freno y decirte, vamos despacio, porque si no les vamos a volver locos. Perfecto. Lo primero que he de decirte, y es muy importante, es que, respondiendo a tu pregunta, es que el proceso de escritura parte de una idea, parte de una energía, pero para mí quizás lo más interesante, y más a medida que ya está a punto de cumplirse 20 años desde que nos conocemos y 20 años desde que arranca mi carrera como escritor. Y en este punto de mi vida, en el que cada vez me doy cuenta de la muchísima cantidad de cosas que tengo por aprender, lo que más me interesa es darme cuenta, o mejor dicho, lo mucho que me sorprendo de terminar una historia y darme cuenta de que solo cuando se la doy a leer a otras personas entiendo qué es lo que he hecho. Estoy convencido de que cuando Michael Crichton escribió Parque Jurásico no sabía cuál era su historia. Él diría, voy a poner dinosaurios en una isla, me voy a inventar toda esta tecnología, bla, 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 echaría los años que fuera y luego llegaría un lector y le diría, ¿te das cuenta de que esto es una historia de unos niños que se pierden en el bosque? Y de cómo el abuelo es responsable de todo esto. Me he ido a la comparación con la película. Quiero decir, seguramente la novela tendría otras cosas, pero es que intento establecer analogías mentales contigo. También estoy absolutamente convencido de que George Lucas no era consciente de que estaba haciendo una historia, un western en el espacio o un cuento de hadas. Porque cuando escribe Star Wars, sus referencias que son sobradamente conocidas, Tolkien, El viaje del héroe,
los seriales de los años 40 y 50, incluso La fortaleza escondida de Kurosawa, eran solo piezas de la historia. Pero el puzzle completo se produce cuando alguien, en otro lado del planeta, un niño pequeño, coge un palo de escoba y hace vum, vum, y está imitando el sonido que hace un sable láser. O cuando un lector te hace el siguiente comentario. Yo te regalé Logia, que fue una novela que fue... Correcto. Cuando yo escribo Logia es un thriller con estructura de novela policial, pero que toma ingredientes de la novela histórica para desarrollar un conflicto y un misterio. Uh-huh. Un lector me dice, es una gran novela sobre el éxito. Estoy completamente de acuerdo con ese lector. No se me hubiese pasado por la cabeza. Y claro, luego releo y digo, sí, es una novela sobre el precio del éxito. Nosotros los escritores necesitamos a los lectores para que nos expliquen cuál era la historia que queríamos contar. Es así de... Es lo que hablábamos del Señor de los Anillos. Es una novela sobre la tristeza. Es una novela sobre la tristeza. No sé si Tolkien lo tenía claro. Yo creo que no. No, claro que no. A pesar de que Tolkien era muy inteligente, muy probablemente. No, y tú y yo somos muy inteligentes también y tampoco sabemos lo que hacemos. Quiero decir que creo que ningún escritor sabe lo que hace. Uh-huh. Es una convicción absolutamente radical, ¿eh? O sea, creo que podríamos sentarnos aquí con cualquier escritor, con cualquier creador de historias, el que fuera, y los honestos te dirían a la cara, me enteré después. Y creo que eso tiene una hermosura muy transformadora. Lo primero porque me pone a mí en mi sitio como creador, que es el último. Y lo segundo porque pone al lector en el centro, que es lo más importante. Creo que el lector y el espectador es coautor de la historia y que, por tanto, como coautor de la historia, tiene una responsabilidad hacia la historia. La primera, la de leerla, verla, disfrutarla en las mejores condiciones posibles. Y la segunda es, si esta historia ha significado algo para él, apoyarla, sumar, hacer crecer la historia. De la misma forma que yo tengo un R2 de 2 en mi casa, porque para mí es muy importante Star Wars. De la misma forma que tengo un trozo del Monte del Destino real de Nueva Zelanda en una de mis estanterías, porque El Señor de los Anillos es clave para mí. Y hablaré de maravillas de estas historias porque me parecen un trozo de mi alma. Y eso creo que sirve para en los dos extremos, en las dos direcciones. ¿Tú sabes que todo tiene que ver con Star Wars? Todo tiene que ver con Star Wars, salvo Tú puedes llevar todo a Star Wars. Sí, es fácil, pero... Yo inventé un hashtag en la época, cuando nos conocimos a través de Twitter, que era todo tiene que ver con Star Wars. Y puedes llevar todo a Star Wars. La política chilena es Star Wars. Yo no sé tanto como vosotros. Mira, te voy a contar una historia política chilena. Me vas a aburrir muchísimo. No. Piensa en el retorno del Jedi. ¿Sí? Ya. El día en que el retorno del Jedi es emitida en televisión en Chile, la película es interrumpida porque un grupo de izquierda violenta atenta contra Pinochet. Es exactamente lo mismo que ocurre en el regreso del Jedi, en la... Todo tiene que ver con Star Wars. Me parece precioso eso, que lo veas de esa forma, pero el problema no es que todo tenga que ver con Star Wars. El problema es que tu cerebro, que es el cerebro de una persona muy inteligente, es capaz de asimilar patrones a muchísima velocidad, y eso es lo que te ha convertido en un escritor. Eso es lo que te ha convertido en un narrador, en un contador de historias. Pero por las mismas, si lo que a ti te apasionase muchísimo fuera El Señor de los Anillos en vez de Star Wars, podríamos hablar de dos terroristas que entran en Mordor absolutamente con intención de echar abajo una torre. Así que es una cuestión de que tú descodificas la vida con patrones porque eres coautor de la historia también. ¿Te das cuenta? Sí. No sueltas a Batman. Nunca. Yo siento que, sobre todo desde Reina Roja en adelante, Reina Roja es una historia de Batman sin Batman.
Puede ser. Es Gotham Central. Puede ser. Es Madrid desdibujado como Gotham City. Puede ser, sí. ¿Estás de acuerdo? Acabas de leer un párrafo en el que se cita directamente el Caballero Oscuro. Sí, y también el Conde de Montecristo. Por supuesto. En ese párrafo que tú has mencionado antes tienes citas del equipo A, del Conde de Montecristo, de la Divina Comedia, de Batman, por supuesto, del Caballero Oscuro. No sé si en este o en el anterior, sí, hay un momento en que citas Star Trek que es muy divertido. Sí, también, la prueba que le hacen a Antonia Scott sí, es el Kobayashi Maru. Sí. Quiero decir, el problema de cuando estás tarado, como es mi caso, no sé cómo se dirá aquí, pero cuando estás medio loco, es que dejas de tener conocimiento, dejas de tener criterio y de repente para ti Shakespeare y Batman están a la misma altura. Es que están a la misma altura. Ahora, ¿es verdad que fuiste a DC Comics a ofrecerte como guionista? Sí, pero bueno, porque tenía un amigo que me presentó a alguien y efectivamente yo les dije, oye, ¿por qué no me contratáis a mí? ¿Pero fuiste a las oficinas? Fui a las oficinas de Vértigo, sí. Y estuve hablando me fui a comer con el señor de... ¿Y viste a Frank Miller borracho? Y vi a Frank Miller borracho, porque Frank Miller estaba borracho en el bar de abajo de DC Comics todo el rato. ¿Qué te hubiese gustado escribir en DC Comics? ¿Batman o una historia desde cero? Hombre, Batman es lo máximo. Todos queremos escribir Batman. Claro, es que Batman, queremos... ¿Qué tiene Batman que sirve para todo? Sirve para historias policiales, sirve para historias sobrenaturales, sirve dentro de la Liga de la Justicia, fuera de la Liga de la Justicia, noir, historias de terror, el traje, la capa, el mejor auto del mundo, la ciudad es una ciudad con identidad propia. Por eso te hablo del universo Reina Roja comparándolo con Batman, porque siento que haces de Madrid un escenario de thriller con identidad propia. Lo que tiene Batman es 85 años de grandes escritores creando una imaginería que hoy en día... Y todos pelean por ser parte de Batman. Claro, hoy en día es indisociable de la cultura popular moderna. Si hablamos de Prometeo y bajamos a la calle ahora mismo, le preguntamos, oye, ¿tú sabes quién es Prometeo? Uh-huh. Unos cuantos, probablemente 3 de cada 10, te dirán, sí, el que robó el fuego a los dioses. Otros no sabrán quién es, pero lo que sí que podemos tener muy claro es que solo para una de cada 100 personas será una historia relevante que haya formado parte de sus vidas. Sin embargo, si bajamos a la calle y le preguntamos a la gente cuántos de ellos han jugado con un juguete de Batman, saben dibujar el símbolo de Batman, cuántos de los que nos encontremos le han regalado a sus hijos un Batmóvil, encontraremos una cantidad enorme de personas. Así que por mucho que Hércules, Ulises, Prometeo, todos los dioses de la mitología griega, de la mitología nórdica, del panteón egipcio, de la mitología cristiana, hayan formado parte de nuestras vidas, Satanás es una figura inventada antes de ayer, Uh-huh. prácticamente con Milton. Llegará un momento en el que haya, para muchísima gente, menos distancia entre la invención de Batman y la invención de Satán, de la que nosotros tenemos ahora. Y esto es muy hermoso, esto es muy interesante, porque es que ahora mismo se fabrican mitos nuevos a una velocidad gigantesca, a una velocidad fabulosa, porque ya todos somos parte de la misma sopa primordial y no podemos separarnos los unos de los otros. Mis hijos hablan con términos del español de América que para mí eran impensables. ¿Por qué? Porque ven a youtubers de Hispanoamérica. Y esta mañana un niño en la Universidad Católica se ha acercado a mí y me ha dicho, por favor, ¿me puedes llamar gilipollas? ¿Y lo llamaste gilipollas? Lo llamé gilipollas. Claro, gilipollas. Eso le encantó. En España, si alguien me dijera, llámame huevón, pues lo haría también, porque vendría del mismo sitio, ¿no? Es como que quería escuchar ese acento. Juan, Todo muere es hasta ahora tu última novela publicada. Publicada. Luego vamos a hablar de lo que viene, si es que lo puedes contar. Hagamos un viaje desde Espía de Dios hasta Todo muere. ¿Por qué? Corto. Lo que te quiero preguntar venga, es que Reina Roja, yo siento que hay un salto cuántico. Ajá.
Antes tenías muy buenas novelas. Yo soy especialmente fan de La leyenda del ladrón. Pero Reina Roja te convierte en un superventas espectacular. ¿Trabajaste para llegar a Reina Roja? ¿Cómo diseñaste el universo? Porque el universo comienza con el paciente, luego viene Cicatriz, y luego viene Reina Roja, y cuando uno empieza a leer tu trilogía, la primera trilogía, te das cuenta que todo es parte de un mismo espacio narrativo. ¿Cuál es la pregunta? No, quiero Pancho, que hables. Quiero sí, que claro. hables. Yo sé que quieres que hable, pero ¿por dónde empiezo? Es que me has hecho como 17 preguntas en un instante. Empecemos con el Juan del espía de Dios. Bien. Hasta Cicatriz. Yo siempre he querido ser escritor. Sí. Siempre. Eso quiere decir desde que tenía 5 años hasta hoy. No hay ninguna otra cosa que quiera. Así que ese niño... ¿Como yo estudiaste periodismo por excusa? Por excusa, Sí. claro. Obviamente, porque algo había que estudiar. Ese niño que quiere contar historias, que quiere narrar historias, porque está enamorado de las historias, se fascina con todo lo que ve, empieza a escribir y un día, y casi prácticamente de casualidad, escribe una novela, la primera que le publican, que acaba, pues leyendo mucha gente, ¿no? Y traduciéndose a unos cuantos idiomas. Y luego ese mismo niño fracasa con su siguiente novela, Con contrato con Dios. Y luego le dan un premio muy importante por la siguiente, que es El emblema del traidor. Y después dice, voy a hacer algo completamente distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Y entonces escribo La leyenda del ladrón. Es un viaje en cada una de estas iteraciones en el que ese muchacho está todo el rato preguntándose quién soy, qué quiero ser, cómo puedo llegar a serlo, cómo puedo hacer mi siguiente novela mejor que la anterior, cómo puedo no repetirme, cómo puedo aportar algo, cómo puedo tener algo que decir. Eso es un viaje constante y permanente que se produce en el interior de mi cabeza cada día. Porque tengo un profundo desprecio por los autores que cuentan una y otra vez la misma historia. Lo entiendo y cuanto más tiempo pasa lo entiendo porque es muy difícil, pero sin embargo no quiero convertirme en eso. Es decir, por ejemplo, yo amo el Código Da Vinci, me gusta mucho el Código Da Vinci, pero hay un número de veces que puedo leer el Código Da Vinci. ¿Sabes? Un número limitado de veces que puedo leer el Código Da Vinci. Por desgracia, Dan Brown insiste en escribir el Código Da Vinci una y otra vez. Pero sabes que la última está bastante bien. Seguramente, pero vamos, no cuente conmigo. Es muy distinta al código. Las otras no. No, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a lo mejor le doy una oportunidad, porque confío mucho en tu criterio. Pero estoy intentando explicarme. Sí. Perdón, no te quise entrar. No, si no es cuestión de que me interrumpas, todo lo contrario, interrúmpeme todo lo que puedas, pero que en realidad intento buscar analogías con cosas, porque evidentemente a lo mejor un lector que ame muchísimo a Dan Brown no le parece que todas las novelas sean iguales y estará pensando, este señor español es imbécil huevón del culo y mejor que se calle. Pues eso estará bien, eso es sensato, eso es aceptable. Es decir, tiene todo el derecho, querida auditora, querido auditor, a decirme lo que a usted le parezca. Pero mi diálogo interno es que todas las novelas de Dan Brown, Entre ángeles y demonios y Origen, me parecen la misma novela y que yo no puedo permitirme el lujo de caer en ese error. Estructura todas iguales, siempre sucediendo las mismas cosas en los mismos puntos, con esos cliffhangers que eran modernos en 2003 y que hoy no. No puedo escribir un thriller de los 90 porque los he leído todos y ya no funcionan igual. Y John Grisham no tiene la misma fuerza para mí que tenía cuando yo tenía 14 años. Yo leí la tapadera fascinado, pero hoy en día creo que no funcionaría de la misma forma. Creo que hay que volver a contar esa historia con otra energía. Y todo lo que hago todos los días es preguntarme cómo la cuento hoy. Hoy en este caso es 10 de diciembre del año 2020, de noviembre del año 2025. Y hoy, ¿cómo cuento esa historia? ¿Cómo cuento esa historia que estoy contando? ¿Cómo se cuenta hoy? Con la energía de hoy. No vuelvo hacia atrás. No reciclo. No cojo las cosas que me han funcionado antes.
Y por eso cada novela que he escrito es extraordinariamente distinta en estructura e intenciones a todas las anteriores. Incluso dentro de la trilogía Reina Roja o de la trilogía Todo Arde, las novelas no se parecen en nada entre sí. No, para nada. Claro, cada una es de un género incluso. Sí, sí. Y eso es porque todas y cada una de las veces estoy pensando en que no quiero hacer algo que ya haya hecho, pero quiero que la experiencia del lector esté siendo transformada cada vez. Entonces, como eso lo llevo haciendo desde que era un crío, a veces he acertado y a veces he fracasado. He escrito novelas buenas y novelas peores. He escrito una novela que salió de las tripas como Espía de Dios y otra mucho peor que fue Contrato con Dios porque estaba intentando aprender qué es lo que hacía, lo racionalicé demasiado y me pasé. Cuando escribí El emblema del traidor me pasaron otras cosas. Cuando escribí La leyenda del ladrón me pasaron otras. Y poco a poco, a medida que iba aprendiendo, iban surgiendo en mi interior nuevas preguntas que añadían a la tabla de Excel el resultado de no tienes ni puta idea. ¿Cómo cuento esta historia? Y siempre al final de todo es no tienes ni puta idea. ¿Y qué significa esto? Tampoco tengo ni puta idea. No sé qué es lo que estoy haciendo. Y a base de preguntarme cosas, pues llegamos a El paciente y luego Cicatriz y luego Reina Roja. Y bueno, pues estamos aquí, sentados tú y yo hablando. ¿Cómo ha pasado todo esto? No lo sé. Pero cuando empiezas con el paciente, ¿tenías claro que esto iba a... Sabía dónde iba. Y que ibas a crear un universo con... Porque creaste un universo de thriller, un universo Juan Gómez Jurado. Es un lugar donde pueden haber superhéroes, o sea, estoy hablando metafóricamente. Bueno, pero sí, son superhéroes. Con sus propias reglas. Sí, y de hecho, hablabas de que los personajes de Anna Scott y John son como Asterix y Obelix. Lo hablamos antes, sí. Y tenían ese icono, entonces, y cuando hablan, cuando caminan, cuando se mueven, yo tengo eso en la cabeza. Y sé cómo se mueve John Gutiérrez porque se parece mucho a Obelix. O Obelix, no sé cómo decís aquí. Bueno, pues simplemente está y forma parte de todo. Y simplemente, tal y como decíamos antes, yo no sabía cuando estaba construyendo este universo de novelas interconectadas que era una serie de historias de amor y de distintos amores. No lo sabía. Es muy importante el amor como concepto en los 6 libros, por lo menos, de las 2 trilogías. Sí, amor y también de madre, amor de amigas, paciente. Amor de sí, sí. El paciente es la historia de un amor de un padre por una hija. Exactamente, sí. Ese es el conflicto. Sí. Y por una mujer ausente. Sí. El Cicatriz es la historia de amor de un hombre por una mujer que no le devuelve el amor. Sí. Es así. Reina Roja es la historia de amor entre 2 personas que no se van a querer románticamente en la vida, pero que descubren cada uno de los otros que son el amor de la vida de la otra persona. Eso fragmentado en 3. Y luego en el universo Todo Arde es una historia de amor de una madre por sus hijas y de una mujer que se enamora de otra persona, en este caso Aura Reyes y Maripaz Celeiro, que se enamora de ella y es un amor que no va a ser correspondido. Y esa historia de amor no correspondido también tiene unos pesos y tiene unas consecuencias. Y todo eso está construyendo, eso está por debajo. Pero yo no lo sabía. Es que no tenía ni idea cuando lo estaba haciendo. Y a día de hoy lo sé porque me lo han dicho las lectoras y los lectores. Cuando uno lee la trilogía Reina Roja, los primeros 3 libros, hay un personaje que es muy potente, que es Anna Scott. Antonia, perdón. Y Anna Scott es la de la película, ¿no? De Notting Hill. Sí. Antonia Scott, la trilogía completa es sobre tratar de encontrar quién es ella y cuál es su lugar en el mundo. Son las preguntas que se hace ella. La responsabilidad de la inteligencia. Sí. En la trilogía de Todo Arde y todo, y la actual es las hijas. Es una historia de madre con unas hijas. Y eso es hermoso en esa trilogía. Es una historia, entre otras cosas, de eso, sí. Y todo muere. El último libro, voy a decir una locura. Creo que es la torre oscura de tu universo.
Sí, es el muy acertado. Es el libro donde se concluye, donde habitan todos los espacios del Gómez Jurado verso. Como la Torre Oscura es en el King verso. Sí, el hombre de negro corría a través del desierto, huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Eso es importante. Puedo confesar que solo encuentro bueno el primer tomo de la saga La Torre Oscura y que me supera la saga, a pesar de que mi King me gusta mucho. Puedes confesar y por desgracia vas a encontrar a alguien aquí que te va a decir lo mismo. Pero sin embargo creo que la idea de La Torre Oscura es muy buena. Concepto es un concepto borgesiano, ¿Sí? Al fin y al cabo, porque King es muy fan de Borges y de la Aleph y de los universos que contienen otros universos y del inicio constante, del eterno retorno, de Platón. Todas ese tipo de historias viven dentro de la caverna, dentro de la mente de King, y también de alguna forma tienen que ver con lo que acabas de decir, con Todo muere y con el universo Reina Roja. Necesito decirte esto. Cuando yo termino Todo muere, y creo que ha pasado con muchos lectores, hijo de puta. ¿O no? No quiero hablar más del tema. Vamos a pasar a lo siguiente. Pero te lo han dicho lectores, ¿no? Muchísimas veces. Pero creo que hay una cosa muy hermosa dentro del conceptualmente. Si tú a mí me preguntas, ¿por qué escribiste el universo Reina Roja? Para escribir Todo muere. No exactamente, pero sino por algo filosóficamente incluso un poco anterior. Quiero decir, bueno, los lectores que no me hayan leído nunca, yo soy un escritor de historias divertidas. Punto. Se acabó. Esa es toda mi pretensión. Ahora bien, cuando no haya críticos mirando... Negramente divertidas. Negramente divertidas. Tiene una perversión que hay que revisar. Está bien. Lo acepto. Si ahora mismo no hay ningún lector con el morro fino o el stiff upper lip que dicen los ingleses, y no hay ningún crítico escuchando, cuando ya nos hayamos quitado a esas personas de la audiencia, ahora vamos a hablar de verdad de lo que estamos haciendo. Porque cuando alguien me pregunta, mi primera reacción es quitarme importancia. ¿Por qué? Porque eso te protege. Así te evitas. Cuando alguien te dice, ¿usted qué hace? Yo novelas divertidas. Siguiente pregunta. Cuando nos paramos de verdad a hablar, bueno, vamos a hablar un rato sobre cómo son estas novelas divertidas. Y filosóficamente yo tenía una obsesión nítida y era mi preocupación grande con algo que me dijo un amigo mío una vez y que tú conoces, que es la frase de ninguna solución de un misterio está a la altura de su planteamiento. Uh-huh. Me jodió la vida, me jodió la existencia. Todo a partir de ese momento de escuchar yo esa frase, todo fue distinto. O sea, no había nada después de esa frase. Porque el problema real al que yo me enfrentaba era el hambre de niño. Voy a traducir esto. Yo me iba a la playa, me llevaba el asesinato de Roger Ackroyd o el misterioso caso de Styles o 10 negritos o Asesinato en el Orient Express, todas las novelas que he citado de Agatha Christie, y todas compartían algo en común. Eran obras maestras de una grandísima escritora que ha sido fundamental en mi vida, pero todas ellas compartían lo que mi amigo me había dicho. No las podía leer 2 veces, porque la segunda vez yo ya sabía quién era el malo, y entonces estaba jodido. Y eso me generaba hambre real. Porque cuando yo era niño, iba con mis padres a la playa, tenía un número de libros limitado que yo me podía llevar. Y ese número de libros, N, siempre era inferior al número de libros Z que yo era capaz de leerme. Entonces, cuando N es inferior a Z, nosotros tenemos un problema. Yo tengo hambre, yo estoy jodido. Y esa hambre, en el momento en el que mi amigo me enseñó el problema de no puedes leer una novela de misterio 2 veces, yo dije, espera un momento, vamos a ver si lo podemos resolver. Y todo el universo Reina Roja está partiendo de esa hambre y de esa necesidad de decirle al lector, puedes leer una novela de misterio más de una vez, porque voy a escribir una novela de misterio que tenga más de una solución, más de un significado, más de una profundidad, más de una lectura. De hecho, necesariamente más de una lectura. De hecho, tus novelas, en general, más que el qué, importa el cómo pasan las cosas. Sí, claro. Y a ti te importa mucho el cómo. Sí, claro.
dices, escribes libros divertidos. Te definen como un escritor de bestseller, de thriller. Pero yo creo que muy rara vez he escuchado que te definan como un escritor profundamente literario. Y yo creo que tus libros son muy literarios. En el ámbito hispano no pasa. Reina Roja ha ganado muchísimos premios en países de habla no inglesa. O sea, de habla no hispana. Pero espera, cuando me refiero a que eres muy literario, cuando uno se sumerge en tu mundo, encuentra referencias, y referencias a Agatha Christie, referencias a Cervantes, referencias a autores clásicos españoles, ingleses. Son libros con mucho amor a la literatura, y no solo a la literatura policial, al género negro, sino a la literatura en general y a la cultura en general. La referencia al Conde de Montecristo que hablábamos al inicio, las referencias a Batman. Cómo coges el cine y lo vas permeando. El equipo A. Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. ¿A qué se llamaba Los Magníficos? El equipo los Magníficos. ¿Los cuatro Magníficos o los Magníficos? Los Magníficos. Y tenía la misma intro. La misma intro. La intro, vamos a ver si la recuerdo. Tan. Pero antes tenía una previa que narrada por alguien. Sí. Vale, vamos a ver si recordamos. En 1972, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron recluidos por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se hallaban recluidos y hoy en día, perseguidos todavía por el ejército, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y si se los encuentra, quizás pueda contratarlos. Y ahí empezaba. No, era una explosión. Y un jeep que volaba por los aires, alcanzado por el cohete disparado por un helicóptero UH-1. ¡Qué bonito! Oye, eso está citado aquí. ¿Lo has visto? Sí. Oye, un dato muy raro de del equipo A. Los Magníficos. Acá en Chile la intro se cortaba porque la actriz que aparecía, que se llamaba Melinda Culea, el apellido acá significa follar. Ah, amigo, mira qué bonito. Y la censura de la época, dictadura militar, cortaba a la chica del equipo A. Bueno, pues lo más bonito que hay en la vida es culiar. Oye, nos van a cortar acá Javiera. Oye, pero en serio, yo creo que tus libros son muy, muy literarios. Se nota lo lector que eres. Cuando aparece esta conversación y todo lo que has absorbido como un lector voraz desde niño. Cuando aparece esta conversación la desvío. Siempre. Sí, no me gusta eso. ¿Te da pudor? No es cuestión de pudor, es autoprotección. ¿Sabes lo que sucede? Que hay lectores, primeros lectores, que leen mis libros, gente que no ha leído muchos libros, gente que empieza a leer por mis libros ya adulto, incluso chavales de 15 años que leen mis libros, que no necesitan escuchar esto. ¿Por qué? Porque lo que quieren es saber que van a leer libros con los que se lo pasan bien. Y no, es más, no quieren escuchar esto. Así que vamos a imaginar que ya tenemos un grupo de lectores que esto no lo quiere escuchar. Yeah. Y hablar del Quijote, así que vamos a espantar a la gente. Vale, vamos a pasar al siguiente grupo de lectores. Luego está el grupo de lectores que reconocen esas referencias literarias, pero que no quieren admitirlas porque no quieren bajo ningún concepto que una novela comercial exitosa tenga referencias literarias. Así que esto no lo quieren escuchar. Y luego tenemos un grupo de lectores que ya se están dando cuenta de las referencias literarias y ya lo saben. Así que no lo quieren escuchar, no lo necesitan escuchar, pues ya se están dando cuenta ellos. Y por último, tenemos a mí, que tampoco lo quiero escuchar. Así que... ¿Pero te das cuenta de lo que quiero decirte? Sí, pero a lo mejor hay un grupo de lectores que a partir de tus libros llegó a otros libros. Pero es que eso es lo que yo quiero. Eso es hermoso. Pero tampoco necesitan escuchar esto. Sí. O sea, que en el momento en el que me dices, eres un autor que incluye mucha literatura en sus libros, digo, es que no hace falta que digamos esto. ¿Para qué? El que lo sabe, se da cuenta. El que no quiere saberlo, lo rechaza. Al que no le importa, no le interesa. Y a mí, me da igual. Así que... Ya, pero esto no te va a dar igual. Vamos a estar vivos, vamos a lograr ver que Stephen King le den el Nobel. No vamos a verlo nunca. Es imposible. ¿Por qué? Tú se lo darías. Una vez en una entrevista me dijiste se lo darías. Sí, pero le arrancaría un testículo a quien fuera por darle el Nobel a Stephen King. Menos a mí. Bueno, a mí también. Quiero decir, es algo de justicia. Pero no hace mucho estuve con Ariel Bossi en Argentina. ¿Qué es él?
biógrafo, el que escribe esos grandes tratados sobre... ¿Tú le conoces personalmente? Sí, o sea, no, por virtualmente. Vale. Probablemente es la persona que más sabe de Stephen King del mundo. Pero heavy. Es muy bestia. Y tiene una librería dedicada al Kingverso. Eso es. Y yo el otro día me senté a hablar con él en un podcast como el tuyo. Hablamos sobre todo de Stephen King. Y le dije, ¿se lo van a dar? Y me dijo, jamás. Porque ya se lo dieron a Dylan y esa era la bala ya la gastamos. Así que así estamos. Mariana Enríquez me dijo que sí se lo iban a dar. Ella tiene fe. Mariana Enríquez la amo con locura, pero en esto creo que se equivoca. ¿Te gusta Mariana Enríquez? Me gusta muchísimo Mariana Enríquez. Creo que uno de los mejores libros que he leído en mi vida es Nuestra parte de la noche. Qué librazo, ¿no? Es acojonante. Pero ella es una gran escritora, es una genio. Es una tía que si no escribiera lo que escribe, muy probablemente si sigue su trayectoria, no solo será una de las más grandes de la literatura sudamericana, sino que muy probablemente será candidata al premio Nobel. O sea, no me cuesta nada ver dentro de 20 años el premio Nobel a Mariana Enríquez. Que además ha llevado el terror a la academia. Claro. Y lo ha puesto ahí y inventó un género, el gótico andino, como lo llaman. El gótico andino, está bien. Mariana Enríquez, al igual que Stephen King, se parece mucho a Rosalía. Por la mezcla, por la suma. Sobre todo porque le suda el coño todo. Sí. O sea, es como trae. Esto sirve. Pop, venga. Rap, vamos. Copla, un poquito. Flamenco, no me importa. La Filarmónica de Londres, venga para adentro. Y todo está bien porque todo sirve para construir, conectar y hacer llegar al objetivo final, que es hacer del mundo un lugar mejor a través del arte al que nos estamos dedicando. Y yo con eso empatizo mucho. Pasemos ahora a hablar de Reina Roja, la serie. Venga. ¿Cómo fue llevar tus personajes a una serie que tiene un nivel de producción de la puta madre? Te lo agradezco mucho. Pues muy difícil. ¿Cómo fue para ti trabajar en la serie de televisión que estás haciendo con Apple? ¿Por qué dices eso? Era un secreto, pero bueno, es... ¡Lo cortamos! Sí. No, déjalo nomás. Es raro, porque son historias que tienes en tu cabeza, las pasas al papel, luego se convierte en una cosa de equipo. Sí. Que es maravilloso. Sí. Es como eres un cantante solista, Sí. y luego tienes tecladista, bajista, baterista, guitarrista rítmico, guitarrista líder, pero no es tu banda de acompañamiento, eres parte de ese grupo. Y tu trabajo individual, me pasó a mí, se convierte en un trabajo grupal. Es una cuestión de talentos, espacios, dimensiones. ¿Te puedo interrumpir? Adelante. Y de confianza. Y de confianza, iba a decir eso. Porque yo justo. paso mi historia a gente más talentosa que uno. Eso es así. Vamos a definirlo de la mejor forma posible con una analogía. Si tú eres Vivaldi, estás sentado en tu casa con una pluma de ganso y una cuartilla de papel y empiezas. Tatito ti tirorim, tirori tirori tirorim, tirori tirori totim. Y entonces entra un instrumento. Y tú no sabes tocar la flauta dulce y el violonchelo y el contrabajo y las trompetas y los tambores, pero lo que sí sabes es que estás escribiendo, me lo invento, do, re, do, mi, do, fa, o lo que sea. Pero eso hay que transformarlo después. Y viene alguien y coge esto y dice, tú, este instrumento, tú, este otro. Y al final tienes a 250 personas interpretando las 4 estaciones. Todo eso ha surgido de la forma más humilde del mundo, como siempre. Una idea, una hoja de papel, tinta y alguien doblando el lomo sobre esto. Pero luego hace falta un director de producción, una directora de arte, un ayudante de dirección, una persona que esté haciendo el récord, un director, una productora ejecutiva, una guionista, alguien que firma las facturas, la chica que está de becaria meritoria de producción y el tío del camión. Todos esos, y el tío que pone la cinta en el suelo. Esas 500 personas hacen puta falta para llevar una obra audiovisual desde la primera palabra que tú has escrito hasta lo que se ve en la pantalla. Por eso cuando alguien dice, esta película es mala, digo, hazla tú, hijo de puta, te mato.
no con las mías, con cualquiera. O sea, yo cada día estoy más en contra de los que critican cualquier cosa en negativo. O sea, es una cosa que me enerva porque he visto a la gente sudando tinta en las producciones audiovisuales, mías y de los demás. Porque he visitado otros platós de televisión y de cine para poder hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Y cada vez estoy más enfadado. Tengo un amigo que durante mucho tiempo fue crítico de cine y ahora es guionista y director, y hace poco me decía, hacer una película es un milagro. Absolutamente. Y eso ya vale la pena. Nunca más voy a hablar mal de una película. Se tuvo que pasar al otro lado para darse cuenta. Sobre todo, es que todos hemos sido idiotas en algún momento. Es un derecho humano. Es un derecho humano, quiero decir. La persona que está al otro lado del micrófono ahora mismo, escuchándonos, quiero que sepa usted que tanto Pancho como yo hemos sido gilipollas en el pasado, somos gilipollas ahora y muy probablemente volveremos a ser gilipollas en el futuro. Pero como crecer y madurar es darse cuenta de lo gilipollas que eras antes e intentar serlo menos en el futuro, mi compromiso personal es no hablar mal de alguien que ha intentado dar el máximo. Incluso antes estábamos hablando de Dan Brown. Uh-huh. Yo te decía que no quiero volver a leer la historia otra vez. En ningún momento te dije que fueran malas. ¿No? Lo único que te dije es que simplemente me estaba volviendo a contar la misma historia, que yo no quería eso. Que para mí era algo horrible. Pero empecé diciendo, y el Código Da Vinci es buenísima. Sí. Y lo reconociste y lo pasaste muy bien leyendo y todo. Eso es, y ha sido tremendamente influyente en mi vida. Quiero decir, que hay que ser consciente de cuál es el lugar que uno ocupa en el mundo. Y a veces el lugar que uno ocupa en el mundo es simplemente la persona que ha visto una película un mal día y pone un tuit injusto e innecesario. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer con una opinión negativa es guardársela. Pero con todo, con todo en general en la vida. O sea, es como, vamos a esperar un poco, vamos a ver qué pasa. De hecho, lo primero que me dijiste tú cuando me hablaste de la última novela de Dan Brown es que era mejor. Y lo primero que pensé es, madre mía, la cagué. A lo mejor no tenía que haber dicho nada. No sé si me estoy explicando. No, perfecto. Tenemos segunda y tercera temporada de Reina Roja. Uh-huh. Y películas de Todo Arde. De Todo Arde hemos hecho una película, sí. Y a lo mejor hay más. ¿El casting cómo está? El casting está bastante bien. Porque el casting de Reina Roja es... Yo estoy muy contento, la verdad. Porque, mira, fíjate, una de las cosas... Parecen dibujos. Parece un cómic el casting. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que en general no tengo ni puta idea de nada. Quiero decir, cuando me he sentado a trabajar en un casting con alguien, he aprendido. Cuando me he sentado con la actriz que interpretaba a Antonia Scott, he aprendido de ella. He vivido en un plató de televisión que el propio Jovic Keuchkerian, que es quien interpreta a John Gutiérrez, me corrigiera una frase de John Gutiérrez. Que él se sabía mejor que yo, porque creo que ha leído Loba Negra más veces que yo. Y eso es bonito. Quiero decir, tú hablabas antes de la confianza, de cómo hay que depositar la confianza en los demás. Pues eso es lo que he vivido yo. Encontrar con que había que hacer un trabajo muy grande, pero en el momento en el que ya hay otras personas haciéndolo, tú a lo mejor te tienes que dar un paso atrás y aprender de cómo... Yo ahora aprendo cómo es Antonia Scott gracias a Victoria Luengo. Y eso es guay, eso es interesante, eso es bueno. Ya, y para ir cerrando. Libro nuevo en febrero. Ajá. Aquí en marzo. ¿Puedes contar algo? Os puedo contar el título, que se llama Mentira, y os puedo decir la primera frase. Dale. La primera frase de Mentira es: mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Ya. En marzo, acá en Chile. Me decías fuera de cámara que es tu libro más, no sé si el más importante, pero es un libro que te importa mucho. Sí, me importa mucho. De forma especial. Me importa mucho porque es la respuesta a muchas cosas. Es la respuesta a todo lo que he aprendido durante los años escribiendo El universo Reina Roja. Es la respuesta a lo que he aprendido viendo trabajar a los demás, hablando con los demás. Y es la respuesta a preocupaciones
que creo que conectan con lectores de Chile, con lectores de España, con lectores de la península de Bengala, que es el último idioma al que se ha traducido Reina Roja. Y ya lo veréis. También, y como todas mis novelas, es una historia de amor. Juan, gracias por esta conversación, gracias por tus libros, gracias por tus podcasts. No lo mencionamos acá. Todopoderosos, donde habitan dragones, que son... Todopoderosos es una clase de cine, de cultura pop, muy recomendada. La pueden ver en YouTube, la pueden escuchar en distintas plataformas. Todo arde y todos los libros de Universo Reina Roja de Juan Gómez Jurado, publicado por Ediciones B del grupo Penguin Random House, disponible en todas las librerías y cadenas online de libros, incluso en supermercados como esa verde del elefante. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. También nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos por Instagram en @larrutasecreta. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Muchas gracias por todo.